Capítulo 2. La bruja del este y los zapatos plateados. Con un boom y un último ¡zas!, la casa de Dorothy se detuvo de golpe. Todo quedó en un silencio absoluto, tan silencioso que solo se oía el toc, toc, toc de unas maderas sueltas y la respiración agitada del pequeño Toto. Dorothy se estiró un poquito y dijo: ¿Toto? ¿Ya pasó todo? Creo que hemos aterrizado. Con mucho cuidado y un poquito de nervios, Dorothy se acercó a la puerta. Giró el picaporte y ¡wow! Una luz increíble lo llenó todo. Al abrirla, el mundo gris y aburrido de Kansas desapareció por completo. Ante sus ojos había un prado más verde que la esmeralda más brillante, flores gigantescas, rojas como fresas y azules como el cielo, bailaban al ritmo de una suave brisa. Mariposas doradas volaban por todas partes. Parecían pedacitos de sol con alas, y en el aire se escuchaba el murmullo de arroyos secretos y el canto de pajaritos que Dorothy nunca había oído antes. Toto, Exclamó Dorothy maravillada. ¿estás viendo esto? Es como estar dentro de un sueño. El perrito ladraba súper emocionado, corriendo feliz de un lado a otro entre las flores. Dorothy, que solo conocía los campos polvorientos de su casa, no podía creer que un lugar tan mágico y lleno de color existiera de verdad. De repente, entre los árboles, aparecieron unas figuritas muy sonrientes y pequeñas. Llevaban ropas de color azul y sombreros puntiagudos que les hacían parecer muy simpáticos. Sus voces sonaban como campanitas. Bienvenida, noble niña. Dijo uno de ellos con una voz muy alegre. Has traído la libertad a nuestra tierra. Dorothy, muy sorprendida, preguntó: ¿Libertad? No entiendo. ¿De qué estáis hablando? Los pequeños habitantes, que se llamaban Munchkins, señalaron debajo de la casa. Dorothy miró hacia donde le indicaban y, ¡oh, sorpresa!, se llevó la mano a la boca al ver dos pies que no se movían, con unos zapatos plateados que brillaban muchísimo, asomando por debajo de las maderas. No. Dijo asustada. ¿He hecho daño a alguien? Pero antes de que el miedo se apoderara de ella, apareció una mujer increíblemente bella. Tenía el pelo plateado como la luna, una túnica que brillaba con luz propia y una sonrisa muy tranquila y amable. Su mirada era súper buena y caminaba tan suavemente que parecía una nube flotando. No te asustes, Dorothy, dijo la bruja buena con una voz dulce como la miel. No le has hecho daño a nadie bueno. Tu casa ha caído justo encima de la bruja malvada del este. Era una bruja muy gruñona que tenía a los Munchkins muy tristes. Tu llegada ha sido una gran alegría para todos. Gracias, Dorothy. Gracias por liberarnos. Gritaron todos los Munchkins a coro, saltando de alegría. La bruja buena se acercó y, con un movimiento mágico, tomó los zapatos plateados de la bruja derrotada. Los zapatos brillaron con una luz increíble, como si tuvieran estrellas dentro. Estos zapatos son mágicos, dijo la bruja buena. Nadie sabe todo el poder que guardan, pero ahora son tuyos. Póntelos. Con las manos un poco temblorosas, la niña se puso los zapatos
Le quedaban perfectos. El brillo plateado se reflejaba en sus ojos y sintió un cosquilleo de emoción por todo el cuerpo. Son preciosos. Susurró Dorothy. Pero yo, lo único que quiero es volver a casa. Con mi tía Em y mi tío Henry. La bruja buena sonrió. Para eso, tendrás que ir a ver al gran mago de Oz. Solo él tiene el poder para ayudarte a regresar a Kansas. ¿Y cómo puedo encontrarlo? Preguntó Dorothy, un poco preocupada. Es muy fácil. Sigue el camino de baldosas amarillas. No te separes de él. Te llevará directamente a la ciudad Esmeralda, donde vive el gran mago. Una vez allí, sabrás qué hacer. Dorothy respiró hondo, abrazó a su perrito Toto y, con una nueva valentía en su corazón, dio su primer paso sobre el brillante camino amarillo. Sus zapatos plateados destellaron con cada pisada, como si estuvieran anunciando que una aventura increíble acababa de empezar. ¡Vamos, Toto!, dijo Dorothy, decidida y con una gran sonrisa. Nuestra aventura empieza ahora. Y así es como Dorothy comenzó su increíble viaje por la tierra de Oz. ¿Qué aventuras le esperarán en el camino de baldosas amarillas? Y es que, pequeños aventureros, las aventuras llegan sin buscarlas, pero cada paso que damos nos acerca a descubrir nuestra propia fuerza. No te pierdas el próximo capítulo para descubrirlo. Gracias por acompañarnos en esta mágica historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y seguirnos para no perderte nada. Hasta la próxima, aventureros. Si os ha gustado este video, darle a like y suscribiros al canal. Gracias.